Bueno, vamos a hacer ahora ejercicios que involucren a las instrucciones de selección, al if y a los operadores lógicos y de racionalidad. ¿Sí? El problema que tenemos es este que está acá. Y si escribir una estructura de control que examine el valor de una variable en punto flotante llamada temperatura y escriba uno de los siguientes mensajes dependiendo de su valor. A. Hielo, si el valor de temperatura es menor que 0. B. Agua, si el valor de temperatura se encuentra entre 0 y 100. C. Vapor, si el valor de temperatura es mayor que 100. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, como dice acá, tenemos que crear una variable en punto flotante que se llame temperatura. Entonces creamos la variable en punto flotante. Double y le ponemos el nombre temperatura. Listo. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que el usuario ingrese la temperatura por teclado, ¿sí? Entonces vamos a poner F, ponemos comillas, ingrese la temperatura. Ahora con el scanf vamos a leer y a guardar esa temperatura que ingrese el usuario, la vamos a guardar en la variable temperatura. Entonces abrimos comillas, %low float. Acuérdense que con el porciento del F le estamos indicando que vamos a usar una variable en punto flotante, ¿sí? Y ese número que vamos a leer lo vamos a guardar en la variable temperatura. Acuérdense del ampersand, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahora ya creamos la variable, le pedimos al usuario que ingrese la temperatura, esa temperatura la leímos y la guardamos en la variable temperatura. Lo que vamos a hacer ahora es una estructura de control para que me indique hielo, agua o vapor, ¿sí? Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a usar la función de selección if, ¿sí? Ponemos if. ¿Qué nos pide? Tenemos que imprimir hielo si el valor de la temperatura es menor que 0. Entonces ponemos if temperatura es menor que 0, entonces imprimimos hielo, ¿sí? Vamos abajo ahora. Ahora dice, si el valor de la temperatura oscila entre 0 y 100, tenemos que imprimir agua. Entonces acá vamos a usar la instrucción if, la instrucción de selección if, y además en la expresión condicional va a llevar un operador lógico, ¿sí? Que va a ser el i, creo. Vamos a ver. If, si el valor de temperatura se encuentra entre 0 y 100, entonces imprimir agua. Entonces vamos a poner temperatura mayor que 0 y temperatura es menor que 100, entonces imprimimos agua, ¿sí? Fíjense que acá temperatura, o sea, acá lo que estoy haciendo es decirle, si la variable temperatura es mayor que 0 y la temperatura es menor que 100, entonces imprimo agua. O sea, se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿sí? Se tiene que cumplir que temperatura sea mayor que 0 y temperatura sea menor que 100, ¿sí? Entonces me va a imprimir agua. Pónganle en el caso de que no existe, ¿no? Pero en el caso de que la temperatura sea 102, no me va a imprimir agua porque es mayor que 0, pero no es menor que 100, entonces no me imprime agua, ¿sí? Me tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. Bueno, y ahora hacemos la última, que tengo que imprimir vapor si el valor de temperatura es mayor que 100. Entonces pongo if
temperatura es mayor que 100. Si temperatura es mayor que 100, entonces imprimo vapor. ¿Sí? Vamos a correr el programa. Ingrese la temperatura. Vamos a poner 50 grados. Agua me imprimió. Vamos a poner acá un barrani así queda más prolijo y se entiende. Dos barranis. Perdón. Barra N. Y acá viene. Entonces fíjense, recién imprimimos 50, llenamos la variable temperatura con 50 grados y nos imprimió agua. ¿Está bien eso? Y simula está entre 0 y 100, por ende está bien. Vamos a correr vuelta del programa. Ingresa la temperatura, menos 5, hielo, imprimir hielo. Y ahora vamos a imprimir, vamos a correr el programa y vamos a poner una temperatura mayor a 100 grados. Vapor. Y eso fue todo por hoy. Hasta luego.